Imagínate haber enfrentado a los hombres más peligrosos del planeta, tipos capaces de arrancarte la cabeza con un solo golpe, y aún así mantenerte en pie, invicto durante años, hasta convertirte en una leyenda viva, y que, después de décadas, cuando todos creían que ya lo había contado todo, Larry Holmes, el mítico campeón mundial de los pesos pesados, a sus 75 años, suelte por fin el nombre del boxeador más duro, más brutal y más despiadado que jamás pisó un ring contra él. Y lo que vas a escuchar hoy no es lo que nadie esperaba, porque el nombre que revela rompe con todos los mitos, y las razones por las que lo dice te van a dejar helado. En este vídeo no solo vas a conocer ese nombre, sino que te voy a llevar dentro de la mente de Holmes, a revivir esos combates, los golpes que parecían martillazos, las estrategias que tuvo que inventar sobre la marcha para no terminar en la lona. Y sobre todo, las confesiones que jamás quiso decir, hasta ahora. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir datos que nunca salieron en televisión, golpes sucios que nadie vio, y una verdad incómoda que puede cambiar la historia del boxeo tal como la conoces. Pero antes de que Holmes hablara, había un legado que nadie podía borrar. Porque este hombre no era cualquier boxeador. Fue campeón mundial de los pesos pesados desde 1978 hasta 1985, defendió su título 20 veces consecutivas, y dejó fuera de combate a 44 rivales con un jab que muchos consideran el más preciso y doloroso de la historia. En total, 75 peleas profesionales, 69 victorias, solo 6 derrotas, y ojo, porque algunas de esas derrotas llegaron cuando ya estaba fuera de su mejor forma, peleando más por orgullo que por necesidad. Larry Holmes era la definición de resistencia. No era el más rápido, ni el más espectacular, pero tenía algo que ningún otro poseía, una mente fría en medio de la tormenta, la capacidad de aguantar castigo y de volverlo multiplicado. Muchos dicen que fue el último gran campeón de la vieja escuela, el puente entre la era de Muhammad Ali y la brutal generación de Mike Tyson. Pero incluso él tenía un rival que lo hizo temblar. Y aquí es donde la historia se pone oscura, porque el hombre que Holmes nombra no solo le dio la pelea más dura de su vida, sino que lo dejó pensando, por primera vez, que tal vez no saldría de allí caminando. No fue Tyson, no fue Foreman, no fue Spinks, fue alguien que, según Holmes, no solo pegaba como un tren, sino que usaba tácticas tan sucias y brutales que cada segundo en el ring era como estar en una guerra sin reglas. Y lo peor, ese boxeador casi nadie lo recuerda. Holmes cuenta que desde el primer round sintió algo diferente. No era solo la fuerza del golpe, era la intención detrás de cada movimiento. Codazos escondidos, cabezazos disimulados, golpes después de la campana, y una mirada que decía claramente: no estoy aquí para ganar puntos, estoy aquí para destruirte. En esos momentos, la estrategia dejó de ser importante, lo único que importaba era sobrevivir. En un instante, su carrera, su título, y hasta su vida, estaban en riesgo. Y eso que Holmes había enfrentado a auténticos monstruos. Había ganado combates sangrientos, había peleado lesionado, había soportado noches en las que apenas podía respirar entre asaltos, pero nunca, jamás, había sentido que un solo hombre podía arrebatarle todo en cuestión de minutos. Ese día, lo sintió. Y aquí quiero que te imagines lo siguiente. Estás en el centro del ring, con 20.000 personas gritando, las luces sobre ti, las cámaras grabando cada segundo, y delante tienes a un tipo que sonríe después de golpearte, que te habla al oído entre puñetazo y puñetazo para desmoralizarte, y que no parece cansarse nunca. Esa fue la noche que Larry Holmes recuerda como la más dura de su vida. Pero lo más increíble es que Holmes nunca contó públicamente lo que pasó después del combate, hasta ahora. Y lo que hizo ese boxeador en el vestuario, cuando las cámaras ya no estaban, es algo que muy pocos se atreverían a hacerle a un campeón mundial. Si quieres conocerlo, quédate hasta el final, porque lo vamos a revelar todo. Y ya que estamos en medio de esta historia que está sacudiendo al mundo del boxeo, aprovecho para decirte: suscríbete, dale like y deja un comentario diciendo quién crees que fue ese rival antes de que revelemos su nombre, porque quiero ver si alguien es capaz de adivinarlo antes de escuchar la verdad. Con un solo golpe, y aún así mantenerte en pie, invicto durante años, hasta convertirte en una leyenda viva. Y que, después de décadas, cuando todos creían que ya lo había contado todo, Larry Holmes, el mítico campeón mundial de los pesos pesados, a sus 75 años, suelte por fin el nombre del boxeador más duro, más brutal y más despiadado que jamás pisó un ring contra él. Y lo que vas a escuchar hoy no es lo que nadie esperaba, porque el nombre que revela rompe con todos los mitos, y las razones por las que lo dice te van a dejar helado. En este vídeo no solo vas a conocer ese nombre,
sino que te voy a llevar dentro de la mente de Holmes, a revivir esos combates, los golpes que parecían martillazos, las estrategias que tuvo que inventar sobre la marcha para no terminar en la lona. Y sobre todo, las confesiones que jamás quiso decir, hasta ahora. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir datos que nunca salieron en televisión, golpes sucios que nadie vio, y una verdad incómoda que puede cambiar la historia del boxeo tal como la conoces. Pero antes de que Holmes hablara, había un legado que nadie podía borrar. Porque este hombre no era cualquier boxeador. Fue campeón mundial de los pesos pesados desde 1978 hasta 1985, defendió su título 20 veces consecutivas, y dejó fuera de combate a 44 rivales con un jab que muchos consideran el más preciso y doloroso de la historia. En total, 75 peleas profesionales, 69 victorias, solo 6 derrotas, y ojo, porque algunas de esas derrotas llegaron cuando ya estaba fuera de su mejor forma, peleando más por orgullo que por necesidad. Larry Holmes era la definición de resistencia. No era el más rápido, ni el más espectacular, pero tenía algo que ningún otro poseía. Una mente fría en medio de la tormenta, la capacidad de aguantar castigo y de volverlo multiplicado. Muchos dicen que fue el último gran campeón de la vieja escuela, el puente entre la era de Muhammad Ali y la brutal generación de Mike Tyson. Pero incluso él tenía un rival que lo hizo temblar. Y aquí es donde la historia se pone oscura, porque el hombre que Holmes nombra no solo le dio la pelea más dura de su vida, sino que lo dejó pensando, por primera vez, que tal vez no saldría de allí caminando. No fue Tyson. No fue Foreman. No fue Spinks. Fue alguien que, según Holmes, no solo pegaba como un tren, sino que usaba tácticas tan sucias y brutales que cada segundo en el ring era como estar en una guerra sin reglas. Y lo peor, ese boxeador casi nadie lo recuerda. Holmes cuenta que desde el primer round sintió algo diferente. No era solo la fuerza del golpe, era la intención detrás de cada movimiento. Codazos escondidos, cabezazos disimulados, golpes después de la campana, y una mirada que decía claramente: no estoy aquí para ganar puntos, estoy aquí para destruirte. En esos momentos, la estrategia dejó de ser importante. Lo único que importaba era sobrevivir. En un instante, su carrera, su título, y hasta su vida, estaban en riesgo. Y eso que Holmes había enfrentado a auténticos monstruos. Había ganado combates sangrientos, había peleado lesionado, había soportado noches en las que apenas podía respirar entre asaltos, pero nunca, jamás, había sentido que un solo hombre podía arrebatarle todo en cuestión de minutos. Ese día, lo sintió. Y aquí quiero que te imagines lo siguiente. Estás en el centro del ring, con 20.000 personas gritando, las luces sobre ti, las cámaras grabando cada segundo, y delante tienes a un tipo que sonríe después de golpearte, que te habla al oído entre puñetazo y puñetazo para desmoralizarte, y que no parece cansarse nunca. Esa fue la noche que Larry Holmes recuerda como la más dura de su vida. Pero lo más increíble es que Holmes nunca contó públicamente lo que pasó después del combate, hasta ahora. Y lo que hizo ese boxeador en el vestuario, cuando las cámaras ya no estaban, es algo que muy pocos se atreverían a hacerle a un campeón mundial. Si quieres conocerlo, quédate hasta el final, porque lo vamos a revelar todo. Y ya que estamos en medio de esta historia que está sacudiendo al mundo del boxeo, aprovecho para decirte: suscríbete, dale like y deja un comentario diciendo quién crees que fue ese rival antes de que revelemos su nombre, porque quiero ver si alguien es capaz de adivinarlo antes de escuchar la verdad. Desde el momento en que ese hombre subió al ring, Holmes supo que no sería una noche normal. No era la forma en que caminaba, ni siquiera la expresión en su rostro, sino esa mezcla de calma y ferocidad que solo tienen los que están listos para todo. El saludo inicial fue frío, rápido, sin cortesías. Apenas sonó la campana, su rival se lanzó con una agresividad calculada, como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento. Holmes, fiel a su estilo, intentó imponer el jab, ese golpe seco y preciso que tantas veces había marcado la diferencia, pero esta vez no surtía el mismo efecto. Su oponente lo absorbía, lo esquivaba, lo bloqueaba, y siempre encontraba la forma de responder con un golpe que le recordaba que estaba frente a un depredador. No pasaron ni 30 segundos del primer round, y ya ambos estaban intercambiando combinaciones que en cualquier otra pelea llegarían mucho más tarde. El público, al principio, gritaba cada vez que Holmes conectaba, pero pronto se dieron cuenta de que aquello no era un monólogo. Cada avance del campeón recibía una réplica igual o más peligrosa. Desde las gradas se sentía la electricidad de un combate parejo, de esos que se definen más por el corazón que por la técnica.
Los flashes de las cámaras iluminaban la escena como relámpagos en medio de una tormenta. En el segundo round, el intercambio se intensificó. Holmes intentó trabajar al cuerpo para ir desgastando a su rival, pero no había reacción de fatiga. Al contrario, cada golpe al torso parecía despertar más rabia. Su rival empezaba a cortar el ring, a acorralarlo, a empujarle hacia las cuerdas, obligándolo a entrar en un terreno donde el peligro era constante. En la esquina, su entrenador le pedía calma, que volviera a su plan, que usara el movimiento de piernas para alejarse del fuego cruzado. Pero Holmes sabía que eso no bastaría. Había algo en ese hombre que lo hacía distinto. No solo tenía resistencia física, sino una determinación ciega, como si rendirse no fuera una opción posible en su mente. Del tercero al quinto round, la pelea se convirtió en un pulso constante. Holmes lanzaba combinaciones de 3 o 4 golpes buscando abrir la guardia, pero el otro absorbía y devolvía. El sudor empezaba a mezclarse con pequeñas manchas de sangre en ambos, y las respiraciones ya eran profundas y rápidas. Sin embargo, ninguno bajaba el ritmo. Era como si cada uno estuviera dispuesto a dejarse el alma allí mismo. En el sexto, un momento cambió el ambiente. Holmes conectó un derechazo limpio que habría noqueado a muchos otros rivales. El impacto retumbó en todo el estadio. El público rugió, esperando que cayera, pero no cayó. Su oponente sonrió. Sí, sonrió, y dio un paso hacia adelante, devolviendo un gancho al hígado que dobló a Holmes por un segundo. Fue entonces cuando el campeón entendió que aquella noche iba a tener que pelear no solo con su cuerpo, sino con su espíritu. La intensidad se mantuvo hasta llegar a los rounds intermedios. El cansancio empezaba a notarse, pero ninguno cedía. Holmes sentía el peso de los golpes en los hombros, en las costillas, en la mandíbula, pero seguía ahí. Cada vez que parecía tomar el control, el otro le recordaba que no estaba dispuesto a entregarle nada gratis. Y así llegaron a los últimos asaltos, con el público completamente entregado, consciente de que lo que estaba viendo no era solo una defensa de título, sino una de esas guerras que definen a los campeones. Holmes estaba exhausto, pero más que cansancio, lo que sentía era respeto. Respeto por un hombre que, desde el primer golpe hasta el último, había peleado como si todo dependiera de ello. Pero lo que pasó después del último campanazo fue algo que nadie en el público pudo ver. Un momento en el vestuario, lejos de las luces y los micrófonos, donde ese respeto se transformó en una verdad que Holmes guardaría durante décadas, hasta que decidió revelarla. Cuando sonó el último campanazo, el ruido en el estadio fue ensordecedor. No importaba si la gente había ido apoyando al campeón o al retador, todos sabían que habían presenciado algo que no se ve todos los días. No había vencedores cómodos ni perdedores absolutos, solo dos guerreros que se habían vaciado en el ring. Holmes, jadeando, sintió como sus piernas todavía vibraban por la tensión de los últimos segundos. Miró a su rival y vio en sus ojos la misma mezcla de agotamiento y orgullo. Ambos se acercaron al centro del ring, intercambiaron unas palabras rápidas, demasiado cortas para que los micrófonos las captaran, y se dieron un apretón de manos que, más que un gesto deportivo, era un reconocimiento mutuo de haber estado en el infierno y regresar. Después, cada uno caminó hacia su esquina. En el túnel que conducía a los vestuarios, la euforia se mezclaba con el cansancio. Los fotógrafos empujaban para capturar las últimas imágenes, los reporteros gritaban preguntas, pero Holmes apenas escuchaba. Todo su cuerpo estaba caliente, la respiración pesada, los hombros doloridos, y una sensación extraña rondándole la cabeza, la certeza de que había estado peligrosamente cerca de perder su trono. Una vez en el vestuario, los médicos y asistentes comenzaron a trabajar, hielo en las manos, toallas frías en la nuca, revisión de los cortes y moretones. Holmes trataba de relajarse, de dejar que la adrenalina bajara, cuando escuchó que la puerta se abría. El ambiente cambió de golpe. No era un miembro de su equipo ni un directivo. Era él, su rival. Caminaba despacio, todavía con el torso descubierto, el sudor resbalándole por los brazos. No llevaba guantes, pero sus manos seguían vendadas, con los nudillos marcados por la guerra. Nadie dijo nada mientras se acercaba. El silencio se volvió tan pesado que hasta el goteo del agua en una esquina se escuchaba con claridad. Se detuvo frente a Holmes. No había hostilidad, pero tampoco una sonrisa. Lo miró directamente a los ojos, como si quisiera atravesar cualquier máscara que el campeón pudiera tener. Y entonces habló. Su voz era grave, sin prisa, pero cargada de una verdad que solo ellos podían entender. Dijo algo que Holmes nunca olvidó, unas palabras que no eran una amenaza ni un halago, pero que llevaban el peso de todo lo que acababan de vivir sobre el ring.
Holmes lo escuchó sin interrumpir. Asintió una sola vez, y el hombre se dio la vuelta y se marchó. La puerta volvió a cerrarse. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Nadie en el vestuario preguntó qué había dicho. No hacía falta. La mirada en el rostro de Holmes lo decía todo. Respeto, alivio y una pizca de incredulidad. Años más tarde, al recordar ese momento, Holmes reconoció que fue la primera vez en su carrera que sintió que un combate le había exigido hasta el último gramo de energía y concentración. Me empujó más allá de mis límites, diría. Pero no dio el nombre, todavía. En ese instante, mientras se quitaba las vendas y sentía el dolor de cada golpe acumulado, Holmes comprendió algo que marcaría el resto de su carrera. No importa cuán bueno seas, siempre habrá alguien dispuesto a ponerte a prueba. Alguien que no se intimide por tus títulos ni por tu fama. Alguien que esté dispuesto a arriesgar todo solo por la oportunidad de verte caer. Y aunque esa noche salió con el cinturón todavía en sus manos, también salió con algo más. Una lección que ningún entrenador podía enseñar, que ningún gimnasio podía simular. Una lección que se gana a base de sudor, sangre y respeto. Lo más increíble es que, incluso después de tantos años, Holmes asegura que si esa pelea hubiera durado un round más, la historia podría haber sido muy diferente. Esa noche, después de que el vestuario quedara vacío y el ruido del estadio se apagase, Holmes se quedó un momento solo, sentado en el banco, con la toalla sobre los hombros. El peso del cinturón que descansaba a su lado era real, pero el peso de lo que había vivido en el ring lo sentía mucho más profundo. No era solo cansancio físico. Era esa extraña mezcla de alivio y preocupación que siente un campeón cuando sabe que ha estado al borde de perderlo todo. Al día siguiente, las portadas lo mostraban levantando el brazo, victorioso, sonriendo a la cámara. Los titulares hablaban de su gran defensa, de cómo había mantenido su racha ganadora, de su fortaleza como campeón. Pero Holmes sabía que esas imágenes no contaban la historia completa. No mostraban el momento en el que tuvo que vaciarse por completo, ni la sensación de que cada segundo podía ser el último. En los entrenamientos posteriores, su equipo notó un cambio. Holmes, que siempre había sido metódico, empezó a exigir más intensidad en cada sesión. Quería simular esa presión, ese ritmo implacable que había enfrentado aquella noche. No se conformaba con practicar la técnica. Quería replicar la sensación de tener a alguien encima todo el tiempo, de no poder tomar aire ni un segundo. Si me vuelvo a encontrar con alguien así, dijo a su entrenador, no me va a sorprender otra vez. Lo que no sabía era que esa experiencia no solo lo haría más fuerte, sino que también cambiaría la percepción que otros boxeadores tenían de él. Los rivales, al ver que incluso en su pelea más dura había salido con el título, empezaron a respetarlo aún más, pero también a estudiarlo con mayor detalle. Sabían que si había un momento para arrebatarle el cinturón, sería cuando un combate se alargara y el desgaste hiciera mella. Holmes, consciente de ello, empezó a ajustar su estilo. Movía más las piernas para evitar quedar atrapado. Lanzaba combinaciones más cortas pero más frecuentes para mantener a raya a sus oponentes y trabajaba la resistencia como nunca antes. Aquella pelea no solo le enseñó a sobrevivir en el ring, sino a no subestimar a nadie, sin importar su fama, récord o estilo. Con el paso de los años, defendió su título una y otra vez. Algunos combates los ganó con relativa facilidad, otros fueron batallas duras. Pero en su mente, siempre volvía a aquella noche. Era su referencia, su medida. Si un rival no lograba presionarlo tanto como lo había hecho aquel hombre, Holmes sabía que podía controlarlo. En entrevistas posteriores, muchos periodistas intentaron sacarle el nombre. Le preguntaban por su pelea más complicada, por el rival más duro. A veces respondía con evasivas, otras con una sonrisa y un cambio de tema. No era que quisiera ocultarlo por miedo, era más bien un acto de respeto. Esa noche había sido tan intensa que prefería guardarla para sí mismo, como un recuerdo personal entre dos guerreros que se habían ganado mutuamente. Sin embargo, en conversaciones privadas con amigos cercanos, admitía que, si esa pelea hubiera tenido un round más, tal vez no estaría contando la historia como campeón. Lo decía sin dramatismo, sin buscar titulares, pero con la seriedad de quien sabe que estuvo a centímetros de la derrota. Y así pasaron los años. Holmes siguió peleando, siguió defendiendo su legado, pero en su interior, la huella de aquel combate seguía intacta. La mirada desafiante de ese hombre, su resistencia inquebrantable, la presión constante, las palabras en el vestuario, todo seguía tan vivo como el día que ocurrió. Lo que nadie imaginaba era que, ya con 75 años, Holmes finalmente decidiría contar la verdad, con nombre y apellido.
Pero antes de llegar a esa confesión, hay que entender por qué, después de tantos años y tantos rivales, él sigue considerando a ese hombre como el más duro de todos. Y esa parte es la que viene ahora. Y ahora sí, después de décadas de silencio, Larry Holmes lo dijo sin rodeos. Mi rival más duro fue Ken Norton. No fue por la fuerza bruta, ni por un golpe en particular. Fue por su capacidad de presionar sin descanso, de no dar un solo paso atrás, de obligarlo a pelear al límite de sus fuerzas en cada segundo de esos 15 rounds. Holmes lo resumió así. Me llevó al límite, y me hizo descubrir quién era yo realmente. Ese respeto, forjado a base de sudor, golpes y voluntad, quedó marcado para siempre en la historia del boxeo. Y para Holmes, ninguna otra pelea se acercó a esa sensación de guerra total. Así que ya lo sabes, el campeón que defendió su título 20 veces seguidas, el hombre que enfrentó a leyendas y salió victorioso, considera que la batalla más dura de su vida fue contra Ken Norton. Y ese es un título que ni los años ni las victorias pueden borrar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora, dale un like y deja en los comentarios cuál crees que fue la pelea más dura que recuerdas en la historia del boxeo. Aquí seguimos trayéndote las mejores historias, las más intensas y las que pocos se atreven a contar.